Yo me acuerdo de un niñito, siempre recuerdo la experiencia de ese niñito, que tenía una hernia congénita. ¿Dónde fue? ¿En qué lugar fue eso? Eso fue en Chile. En Chile, ok. En Chile. El niño tenía una hernia congénita, nació con hernia, y no podía llorar, que se le salía la hernia. Y los padres estaban muy preocupados porque tenía un tamaño bastante grande y era bien peligroso. Eso fue en alrededor del año 67, por ahí. El caso es que mi padre oró por el niño y se sanó. Se sanó, la hernia se le recogió, quedó totalmente sano. Una experiencia que para mí fue muy llamativa porque era una cosa que se le salía una tripa, se le hacía un bulto. Y quedó cicatrizado, sano, totalmente sano. Ya estamos arrancando con otra noche de poemas y en esta ocasión tengo como invitado especial una vez más a mi padre, Benjamín Cárdenas. ¿Cómo estás, papi? Muy bien, buenas noches para todos. Muy contento de estar compartiendo contigo estos momentos. Hace rato fue que hicimos la última noche de poemas, ¿verdad? Sí, ya han pasado algunos meses. Sí. Sí, fue el año pasado. Fue como octubre, noviembre, por ahí del año pasado. Sí, no recuerdo. Sí, hace tiempecito. Y del primero han pasado más de un año. Sí, el primero fue como... Hasta el tiempo de la pandemia. En la primera pandemia, ¿no? Bueno, hay una pandemia, pero... Sí, pero quiero decir la primera oleada. Ah, la primera, sí. Primera oleada sí, el 2020. Sí, el 2020. ¿Cómo has estado? Pues sí, bastante bien. No puedo quejar. Mucha bendición de Dios. Qué bueno. Sí, yo también, la verdad. Mira, bueno, quería haber hecho este podcast antes. Lo quería haber hecho la semana pasada. Pero los días a veces se pasan. Porque como acaba de pasar el Día de los Padres, quería hacer uno como especial del Día del Padre. Y particularmente para hablarte un poco acerca de mi abuelo. ¿Verdad? Para conversar un poquito acerca de algunas experiencias de mi abuelo, de algunas historias de mi abuelo. Yo me acuerdo de mi abuelo muy poco, porque él falleció, yo tenía como 5 años. Lo que me acuerdo, me acuerdo que él nos contaba los viajes de... la Odisea. La Odisea nos contaban los viajes, ¿sí? de Homero. Sí. Oh, mira. De eso me acuerdo. Nos contaba la historia del gigante Polisemo. Correcto. Y de eso me acuerdo. ¿Dónde es que nació mi abuelo? Él nació en Matanzas, Cuba, en el año 1915. ¿En qué? ¿Tú te acuerdas más o menos en qué pueblo? Sí, el pueblito se llamaba Pedro Betancur. Es un pueblo pequeño. Está cerca de la ciudad de Matanzas. Yo no conozco Cuba así muy profundamente, pero sí he estado en varias ocasiones por el sector donde él nació. Ok, Pedro Betancur. Pedro Betancur. Está bien. Pablito. Sí. ¿Y qué... ¿te contó él alguna vez acerca de algo de lo que él vivió en su infancia en Pedro Betancur, de su familia? Realmente no hablamos mucho de su infancia. No hablamos mucho de su infancia. Sé que él era huérfano. Su madre murió cuando él tenía, no creo que más allá de 5 años. 5 o 6 años. Y su hermana mayor, que estaba casada ya cuando su mamá murió, pues fue la que se encargó de terminar de criarlo. Después su papá se volvió a casar y formó otra vez un hogar y ellos
terminaron de vivir ahí en casa con su papá. Pero no me acuerdo de muchos detalles de su infancia. Ok. ¿Y cuándo es que él conoce a mi abuela? Él conoce a tu abuela por allá por el año 46, 47 más o menos. Él vino a la iglesia cuando tenía 30 años. Conoció la iglesia cuando él tenía 30 años. Eso fue en el año 1945. Ok. Y tu abuela era misionera ya. Tu abuela fue misionera en el año 1940. Así que ya tu abuela tenía... cuando él conoció la iglesia, tu abuela tenía 5 años de misionera. Y un par de años después, más o menos con el 47, fue que ellos se conocieron, 47, 48. Ya mi papá tenía, él, a ver, él me parece que tenía, cuando conoció a tu abuela, como 35 años. Sí, más o menos. Ok. 33 años más o menos. Como 33 años. Sí, como el 48. Habla, a ver. ¿Aló? Ya. Entonces ellos se casaron en el año 1950. Ok. Así. ¿Qué tú sabes de... ¿Qué tú recuerdas de la experiencia que tuvo mi abuelo de conversión? ¿Qué tú conoces acerca de cómo mi abuelo llega al evangelio? ¿Cómo mi abuelo llega a Jesús? ¿Qué tú sabes de esa historia? Bueno, tu abuelo había sido evangélico toda la vida. Pertenecía a la iglesia metodista. Era metodista cuando joven. Asistía a la iglesia. ¿Alguna vez te ha contado él, aparte de cuando llegó a nuestra iglesia, alguna vez te ha contado de cómo fue su experiencia de conversión o él conoció a Dios de niño? ¿Alguna vez te ha conversado acerca de eso? No, la verdad es que él iba a la iglesia. No creo que haya tenido una conversión muy profunda, pero a él le gustaba la iglesia y asistía permanentemente. Él era un hombre que padecía de asma, pero un asma muy fuerte. Okay. Eso fue de nacimiento. Entonces, él había hecho muchos tratamientos para mejorarse del asma y no se le quitaba. Pero una de las cosas que él hacía era ir a la iglesia. Él iba los domingos a la iglesia y él había aprendido a hacer zapatos. Él hizo un curso y trabajó en la fabricación de zapatos. Entonces, él trabajó en eso y él montó una pequeña fábrica de zapatos. Tenía su pequeña fábrica, él era independiente, tenía sus clientes, zapaterías que le compraban, peletería, le compraban sus zapatos y él tenía su fábrica, su fabriquita que era pequeña. Y tenía un amigo muy, muy, muy cercano que era de la iglesia de nosotros y que iba a la iglesia de él de vez en cuando también, que era un cantante. Este señor era cantante y era artista, había trabajaba en, qué sé yo, en la farándula. Y bueno, pues eran amigos y él los invitó un día que estaban juntos. Él sabía que era asmático, pero no había tenido una experiencia de haberlo visto con el asma, digamos, fuerte. Entonces, su amigo lo vio con un ataque de asma muy fuerte y le dijo, mira, yo pertenezco a una iglesia donde se ora por los enfermos y se sana. ¿Por qué no vienes? Y mi papá dijo, sí, ¿cómo no? Yo quiero ir, pero yo creo que Dios me puede sanar. Así que la semana próxima fueron al culto y después del culto oraron por mi papá y quedó completamente sano inmediatamente. Él sintió que estaba sano y nunca más, jamás volvió a tener ningún ataque de asma, nunca más en su vida. Eso fue más o menos, tenía 30 años y mi padre vivió 77 años, así que
En los próximos 47 años, no, nunca más tuvo ni un solo síntoma de asma. Entonces la experiencia que él tuvo fue una experiencia de sanidad. De sanidad divina. Mira, Eso lo conmovió profundamente y digamos, lo impulsó a buscar a Dios. Y él sentía el deseo de compartir esa experiencia que él había tenido en la sanidad divina y oró a Dios mucho y Dios le dio a él ese don de sanidad divina. Mi padre oró por miles de enfermos y fueron muchos enfermos de cáncer, enfermos de leucemia, enfermos. Yo me acuerdo de un niñito, siempre recuerdo la experiencia de ese niñito que tenía una hernia congénita. ¿Dónde fue? ¿En qué lugar fue eso? Eso fue en Chile. En Chile, ok. En Chile. El niño tenía una hernia congénita, nació con hernia y no podía llorar, que se le salía la hernia y los padres estaban muy preocupados porque tenía un tamaño bastante grande y era bien peligroso. Eso fue alrededor del año 67, por ahí. El caso es que mi padre oró por el niño y se sanó. Se sanó, la hernia se le recogió, quedó totalmente sano. Una experiencia que para mí fue muy llamativa porque era una cosa que se le salía una tripa, se le hacía un bulto. Y quedó cicatrizado, sano, totalmente sano. Y otro caso que yo vi, también fui testigo, una señora que tenía leucemia. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, tenía 11 años, y yo vi que el esposo vino a la casa, porque su esposa estaba muy mal, enferma, a buscar la iglesia, a buscar a mi papá. Así que vino a la iglesia, fuimos a su casa a orar. Yo no sé si yo fui esa vez que fue mi papá a orar por primera vez, pero fue que yo sé que fui después, en una ocasión, a visitarlos. Y me llamó la atención porque el hombre era un hombre joven, lleno de vida, fuerte, lozano. Y yo en mi mente de niño, digo, este hombre se casó con esta ancianita, porque la esposa parecía una anciana de 60 años. Y no, era una mujer de 30 años. Wow. Sí. Y yo fui testigo del cambio, como ella comenzó a llenarse de Era vida. una mujer joven, pero lo que estaba era enferma. Totalmente consumida por... Era que leucemia. Leucemia. Tenía leucemia. Estaba consumida. Parece una ancianita. Y yo la vi como cambió y comenzó a llenarse de vida. Fue una mujer joven. 30 y algo de años tenía. Así que fueron experiencias que yo viví con él. Y repito. Mira, estamos avanzando rápido. Ya. ¿Te acuerdas o sabes en esa campaña que me contaste quién fue la persona que oró por él? El apóstol Dadion, cuando él vino a la iglesia, primera vez. Sí, el apóstol Dadion. Ok, eso fue en una conferencia, una campaña, en una campaña de predicación, ¿te acuerdas? ¿Te habló él acerca de eso? No, fue un culto. Llegó a un culto regular de la iglesia. Un culto regular de la iglesia y pidió la oración. El amigo de mi abuelo lo trae a un servicio regular de la iglesia. Correcto. Y mi abuelo pide la oración, mi abuelo se sana del asma, Dios lo sana del asma, y mi abuelo entonces se queda. Y el amigo de él siguió su camino. Sí, el amigo siempre fue miembro de la iglesia, ¿no? Nunca fue un miembro, tal vez, o en aquella época no era un miembro tan comprometido, pero él murió asistiendo a los cultos nuestros. Sí. Murió de un ancianito, yo lo vi aquí en Miami, que él tenía como 90 años cuando falleció. Yeah. Ok, entonces, y pasamos de ahí a entonces que él es sanado y después que una vez que él se entrega al ministerio, Dios le dio el don de sanidad divina y oraba por las personas se sanaban. Creo que tú me contaste una vez de que él que le gustaban mucho las
las cruzadas evangelísticas, Oh, sí, sí. la predicación de la calle, Sí, era un gran predicador, era un hombre que amaba evangelizar y salía a predicar en las calles muy frecuentemente. Y yo lo acompañé cuando era un niño. Yo estuve con mi padre hasta los 17 años viviendo. A los 17 años yo vine para Estados Unidos y me quedé aquí. Quería estudiar y aquí era un poco más fácil los estudios. Entonces estuve 6 años aquí en Estados Unidos. Él venía una vez al año y nos veíamos, pero yo estuve esos 6 años aquí viviendo en Estados Unidos y mi padre estaba en Chile. Pero mucho más pequeño, desde los 11 años yo lo acompañaba muchas veces a predicar. Él viajaba, le gustaba viajar también. Tenía muchas sobritas dentro de Chile. Era una persona de una palabra fácil y Dios lo usaba. Y tenía muchas amistades y hubo mucha gente que se convirtió a través de su testimonio. Ok, para no ir avanzando tan rápido, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a dar un poquito de marcha atrás. Uh-huh. Ok, y entonces mi abuelo se convierte, se casa con mi abuela. Uh-huh. ¿Te acuerdas o sabes cuál fue su primer... una vez que él empieza a trabajar en el ministerio, ¿sabes cuál es su primera asignación? Si es que empezó a trabajar en el pastorado o si es que empezó a trabajar como evangelista y viajaba predicando. ¿Qué es lo que él comenzó a hacer cuando él entró al ministerio? Bueno, lo primero que hacían todos en aquella época era comenzar a entrenarse como misioneros. Y él comenzó a entrenarse como misionero. Estuvo trabajando con un hermano llamado Orlando Peña. Orlando Peña, Orlando Peña era más antiguo que él, mucho más antiguo. Orlando Peña más o menos se convirtió como en el año 30 y tanto, yo creo, por ahí por el 35. Entonces, Orlando Peña fue el entrenador, más o menos, con quien él salió. Entonces, Orlando Peña lo asignaron como compañero. Orlando Peña era el más antiguo. Y entonces recorrían el país en misión, predicando el evangelio, y tenían una zona donde a ellos le correspondía trabajar. Ya después, cuando él se casó, pues entonces le asignaron un pastorado. Entonces lo que hacía era primero con Orlando Peña, que era su compañero, viajar predicando en una zona, un área donde le habían asignado trabajo. ¿Sabes qué área era o no? No sé. ¿Dónde fue que él, sabes dónde él estuvo primero? ¿Fue fue en la playa de Baracoa? ¿Dónde fue? Bueno, ¿En La Habana? ¿Dónde fue? La oficina central estaba ¿Y él estaba ahí? En la playa de Baracoa. Todos comenzaban ahí. Claro, porque en su tiempo, este es el tiempo de como de seminario. Claro, la escuela preparatoria siempre. Preparatoria. Él se convierte en el año 45. Lo primero que hacían era, yo no sé cuánto tiempo fue miembro, pero tenía que ser por lo menos 3 meses miembro. Puede que haya sido más. Solo que ya cuando él decide dedicar su vida entera como discípulo, él pasó a vivir a la playa de Baracoa. Él tenía una fábrica de calzado, vendió las maquinarias, trajo el dinero a la iglesia. Él tenía una fábrica de zapatos, sí. Pero ¿trabajaba solo o trabajaba con otras personas? No, él era el dueño de la fábrica, tenía un par de empleados. Ok, entonces era una fábrica pequeña, pero no tan pequeña tampoco, ¿no? Como un taller, ¿habrá sido como un taller, como una zapatería o...? Sí, un taller de zapatos. Él hacía zapatos, o sea, no reparaba zapatos. Él hacía zapatos. Él hacía zapatos. Y tenía clientes que le compraban los zapatos. Entonces, ese era
su oficio. Tenía empleados, uno o dos, no muchos, dos. Él se encargaba de las ventas y tenía sus operarios en la fábrica, tenía máquinas para hacer zapatos. Entonces se necesitaban algunas máquinas, las tenía, máquinas más o menos. ¿Y él alguna vez te contó cómo aprendió ese oficio de la zapatería? Mira, hemos hablado, él y yo hablado mucho, pero nunca le pregunté, ¿no? Fue curioso, sé que él aprendió el oficio, pero no me contó. ¿Sabes si lo sabrá mi tía Juanita o mi tío? No lo sé. Para preguntarle. No sé. Sí, pero yo no hablo de eso. Yo sí sé que tenía, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas de un señor aquí alto, moreno, que le decían Bubi. Sí, Bubi, sí, claro, Bubi. Bubi fue un operario de él. Oh, sí, trabajaba en la zapatería de mi abuelo. En la zapatería de tu abuelo. Y el amigo de mi papá era el hermano de Bubi. El amigo de mi abuelo, que trajo a mi abuelo a la iglesia, era hermano de Bubi. Hermano de crianza le decían porque Bubi quedó huérfano de padre y madre cuando era un niño. Ok. Y una familia que eran amigos de su familia. Ellos no eran nada. De hecho, la familia era blanca y ellos eran negros. Sí. Entonces, pero la familia lo acogió como hijos y lo criaron. Lo terminaron de criar a él y a sus hermanos. Entonces, y venían a la iglesia, todos venían a la iglesia. La hermana de Bubi se casó con el apóstol Samuel Mendiondo. Ok. La hermana de Bubi. Entonces, era una familia muy, muy cercana a la iglesia. Y ellos toda la vida fueron miembros, parte de la iglesia. Mira, qué interesante eso. Entonces, bueno, seguimos avanzando. ¿En qué año es que él sale estamos hablando de que él se convierte en el 45? Y antes de salir de Cuba, ¿él trabajó en algún pastorado? Sí. Trabajó primero en un pastorado que está ahí en la provincia de Pinar del Río. Yo en este momento no recuerdo el nombre del pastorado ahí. ¿En qué parte? Ok, ¿eso fue antes o después de que tú nacieras? No, antes de que yo naciera. Ok. Él, repito, se casó en el 50. Tú naciste en la isla de Pino, ¿no? Yo nací en la isla de Pino. Bueno. Entonces esto fue antes. Fue antes de la isla de Pino. Antes de la isla de Pino, él estuvo en un pastorado en Pinar del Río, que ahí nació mi hermana mayor. Y después... Mi tía Juanita es de Pinar del Río. Es de Pinar del Río, sí, de Pinar del Río. Yo no me acuerdo el nombre del pueblito donde ellos estaban, donde nació Juanita. Y yo no sé si ella nació ahí, porque mi mamá tenía su familia en La Habana. Ok. Entonces ella generalmente iba a casa de la familia a dar a luz. Pero vivía ahí. Vivía en Pinar del Río cuando nació Juanita. Así que yo no sé si Juanita nació en Pinar del Río o nació en La Habana, pero los primeros años de su vida fueron en Pinar del Río. Después a mi padre lo enviaron a abrir la obra en Isla de Pinos. Era como ir al extranjero porque era una isla que estaba frente a Cuba. Mi abuelo abrió abrió la obra en la primera. Él junto con Arturo Rangel fundaron la iglesia en Isla de Pinos. Fueron los fundadores de la iglesia en Isla de Pinos. Mi abuelo, ¿y recuerdas cuánto tiempo él trabajó con Arturo Rangel o no fue mucho tiempo que trabajaron juntos? Yo creo que no fue mucho tiempo. Yo creo que fueron como 3 años más o menos. Eso fue más o menos del 53. Más o menos 50. En el 50. No, miento. Tiene que haber sido antes del 50. Yo no sé exactamente porque yo sé que Arturo se fue para Panamá en el 50. Y mi papá se casó en el 50. Tal vez ellos fueron antes de casarse. Mi padre con Arturo. O sea, tal vez mi padre era soltero y Arturo también. Y abrieron la obra ahí. Y después cuando mi padre se casó, seguro lo mandaron de vuelta. Yo no sé esos detalles. Pero sí sé que ese fue una obra que fundó mi padre junto
con Arturo, y después mi padre fue el primero que levantó la iglesia allí en Isla de Pinos. Nosotros nacimos ahí. Okay. Los últimos hijos, Merari, Adán, Pedro y yo, aunque en el orden era Merari, Adán, yo y Pedro. Yo soy el penúltimo. Ok, entonces llegamos al tiempo donde ellos se van a Chile. ¿De dónde nace el viaje a Chile? Me parece siempre bien interesante todo eso. Somos de una familia misionera, de una iglesia misionera. Tú te consagraste, te entregaste como misionero de muy joven. Mis abuelos, por parte tanto tuya como de mi madre, son misioneros de viajar a países predicando el evangelio. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo comienza ese contacto con Chile? Porque hoy en día se hacen contactos por el internet, por las redes sociales, ¿verdad? Pero en un tiempo donde el mundo estaba bien dividido en sus fronteras, ¿cómo es que surge la idea desde tan lejos de Cuba bajar a Chile? ¿Cómo es el...? Bueno, mi padre siempre tuvo un llamado de predicar, de misionar. Y él, como vivía en una isla, esa isla, las islas tienen, una de las cosas que mantienen las islas son puertos. Y el puerto es muy conocido porque es una isla pequeña. Y él, en el puerto de Isla de Pino, que era una islita que producía tenía muchos productos agrícolas, se exportaba muchas frutas. Y uno de los lugares donde se mandaba la fruta era a Honduras. Y mi papá había visto barcos de Honduras y sabía que los barcos iban de Isla de Pino directo a Honduras. Así que él tuvo el deseo de ir a Honduras a predicar y tenía la intención de que, como nosotros estábamos en Isla de Pino, una vez que él fuera a Honduras, iba a ser fácil el traslado de la familia a Honduras. Así que en el año 58... Ok, entonces el llamado inicial fue predicar a Honduras. Ese fue el primer, como el primer mover de Dios que tuvo con mi abuelo, de ir a predicar a Honduras. Okay. Sí, ya la iglesia nuestra se había establecido ya en Panamá, en México, en Costa Rica, me parece que en Nicaragua. Entonces, faltaban Honduras, de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador. Me parece que son los países que no estaban evangelizados. Entonces mi padre quería ir a Honduras o a El Salvador, cualquiera de los dos lugares. Yo creo que al principio lo mandaron a El Salvador. Fue en el año 58, tuvo problemas para entrar en El Salvador, así que se quedó en Honduras. Pero eso fue a fines del año 58 y en el año 59 triunfó la revolución en Cuba. En el asunto para El Salvador fue complicado porque ellos lo que no querían era gente en El Salvador, en ese tiempo, ¿no? Ellos no querían gente negra en El Salvador. No querían negros en El Salvador. Exactamente, o sea, lo que no querían es que si los negros iban a Salvador, tuvieran hijos. Claro, o sea, no querían negros salvadoreños. Qué cosa más fuerte esa. Y entonces había negros hondureños. Y para entrar a El Salvador ellos querían había que ponerse una inyección. Una inyección de castramientos. Como de castramiento. Está fuerte. No sé qué vayan a tener hijos. El caso es que mi papá no se iba a poner esa inyección. No, gracias a Dios. Entonces se quedó en Honduras. Yo no sé si él estuvo algún tiempo en El Salvador. Pero en esa ocasión específica no fue. No, si fue, estuvo muy poco. Ok. Y se quedó en Honduras. Entonces, Cuba estaba en guerra. Había una guerra interna, una guerra... ¿Cómo se llama esa? Una guerra interna. Claro, esto es la guerra civil. Esto es en el tiempo del asunto del estallido de la revolución. Correcto. ¿Qué año fue? Eso es la revolución más o menos se inicia, yo creo que fue a mediados del 50 y yo no sé en qué año, pero... 57, por ahí. 57, okay. Yo sé que en el año 59 la revolución
triunfa. Ok. O sea, la guerra civil es ganada por Fidel Castro. Ok. Y se instaura un régimen de izquierda. Ok. Al principio no se decía que era un régimen comunista, pero sí era de izquierda. Bueno, Mm. pero pasando eso, ¿verdad? Esto sucede esto de la revolución, que el cambio de gobierno en Cuba, qué sé yo, la historia que se está viviendo hasta ahora, pero ya estaba la familia todavía, él había salido de Honduras, pero la familia todavía no había. Él estaba haciendo el preparamiento para la familia. Claro, no había sido. Eso fue al medio de esos planes. Sí, en el año para ir a Honduras. Él se va en el 58, yo no sé qué mes del 58. Y la revolución triunfa en el 59. Y en el 59, Honduras rompe relaciones con Cuba por la diferencia de. Él llevaba un año en Honduras, más o menos, en el trámite, qué sé yo. Y hay una ruptura de relaciones entre los países. Entre Cuba y Honduras por, digamos, el carácter político de la revolución. Entonces, a él lo deportan, lo devuelven para Cuba, deportado, porque todos los cubanos que estaban en Honduras en ese momento, que habían ido, que no eran todavía residentes, fueron deportados y fueron enviados de vuelta para Cuba. Así que él regresó a Cuba en el año 59. Ya creo que ya era cerca del 60. Entonces, en el año 60, en Chile hubo un terremoto, un terrible terremoto. Ese terremoto incluso tuvo un maremoto también, y parte de una ciudad fue anegada por el agua y de hecho el mapa cambió. Entonces, Chile estaba muy, muy lejos, pero eso lo puso en la noticia a Chile. Y ellos sintieron deseo de ayudar en la iglesia, sintió el llamado de enviar misioneros a Chile a ayudar en forma espiritual al país. Así que lo enviaron a mi padre. Mi padre, como ya era un embajador fogueado, había trabajado en la de Pino y en Honduras. Dios lo usaba mucho. Mira qué interesante. Entonces, el motivo a través del cual Dios le mueve el corazón tanto a la iglesia ahí, la dirección del Espíritu Santo a mi abuelo, para ir a Chile es por motivo del terremoto. Y de la necesidad, del dolor, de la miseria y de la necesidad tan grande que es decir, la necesidad tan grande que se estaba viviendo seguramente en el país en ese tiempo. Sí. De Dios, de la gente sin esperanza, con necesidad de consuelo, de gente con corazones rotos, familias rotas. Y entonces la iglesia decide mandar, me parece bien, me parece una pieza de información muy importante, muy interesante, porque es muy bueno el referente. Y muchas veces se puede llegar a tener una motivación que no es la que... Sí. No es la motivación de Cristo, ¿verdad? Muchas veces se puede querer ser parte de una institución, de una iglesia o de un grupo para llegar a un país donde puedo vivir mejor, o para tener mejores como posiciones, o para ganar más dinero, pero en este caso, la idea de ir a Chile no era ir a Chile a buscar dinero. No era ir a Chile a ver qué vamos a ganar. No era ir a ayudar. A las personas que están necesitadas. De hecho, se compuso un himno que habla de eso. El himno dice: millones de almas buscan a Dios con un profundo dolor, movidos por el terror de un terremoto atroz. No cesan en su oración y le piden al Creador que los proteja y los guíe, y que pronto les envíe mensajeros de su amor.
Y así el Señor con gran compasión revela a su pueblo fiel que es necesario llevar a Chile tal bendición. Todo provee el Salvador. Valor, pasajes y avión, y a una obra de tal prestigio manda a Felipe y a Eligio, fieles siervos del Señor. Qué lindo. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Lolita Dolores Rojas, que era la mamá de Joel Mondejar. Felipe y Eligio. ¿Quién es Eligio? Eligio fue el compañero de mi padre. Ellos fueron dos personas que habían ellos son los que van a Chile. Fueron a Chile en el año 61. Y entonces mi abuelo va a Chile y empieza a hacer campañas de predicación en la calle. Correcto. ¿Qué es lo que tú sabes de ese viaje inicial de él a Chile? Bien, el viaje fue, ellos salen de Cuba en avión, vuelan en avión hasta Panamá y en Panamá toman un barco que los llevó a Chile. El barco se demoró me parece que eran como 14 días más o menos, era la travesía. Y llegaron al puerto principal de Chile que se llama Valparaíso. Ellos llegaron a Valparaíso. Fueron a Chile en barco. En barco. ¡Wow! En barco. Pensar en eso hoy en día, imagínate, es una locura. Pero creo que en esos años, ¿dijiste en qué año fue? ¿En el 62? 61. 61. En el 61, me imagino que los aviones no volaban tanto. No, yo creo. Y si había avión, era una cosa. Me parece que todavía en ese tiempo los aviones eran algo como bien. Me parece que eran bastante más caros. Caro y tienen que haber sido, la tecnología tiene que haber sido para viajes mucho. Bueno, no, yo creo que sí hacían viajes largos. Hacían viajes. No los hacían. Pero no, la gente de a pie viajaba en barco. Sí. Claro. Eso era okay. Era mucho más económico y más usado. La gente ya no viaja en barco. Sí, pero la gente si viaja en barco ahora es un crucero, pero en aquel tiempo todavía la gente, sí. El ciudadano corriente viajaba en... Todos los barcos tenían, aunque fueran cargueros, aunque no fueran de pasajeros específicamente, que ese no era un viaje, el barco donde ellos fueron no era de pasajeros, era un barco de carga, pero tenía camarotes y llevaba pasajeros. Que viajaron a Chile tipo Pablo y Sila. Sí, en forma económica. En un viaje de carga. Ellos llevaban $50 en el bolsillo y no lo pensaban gastar. Iban nada más que... Entonces, bueno, viajaron en ese barco. Llegaron a Valparaíso. No conocían a nadie, absolutamente. Así que ellos llegaron allí y comenzaron a predicar. Fue lo primero que hicieron. Y por cierto, una anécdota que yo conocí muchos años después. Ellos predicaron allí, ellos estuvieron en la ciudad de Valparaíso, digamos que algunas semanas. Ellos predicaban en la calle, que es lo primero que nosotros hacíamos cuando íbamos a un país. Predicábamos en la calle, no conocíamos a nadie, predicábamos en la calle, vestidos de blanco. Y predicaron ahí en Valparaíso. Y la gente lo escuchó. El chileno es muy atento. Y el chileno, cuando escucha a la gente, pues lo escucha. Aparte de eso, creo que en Chile siempre ha habido una tradición de la persona, de la comunicación en la calle. Sí. Mucho de la gente, del humorista callejero, sí. Del mago callejero, sí. Y la gente se reúne. Sí. La gente se reúne porque hay otros países que no, la gente no. Sí. Pero en Chile, y de los predicadores, la gente se reúne. Cuando hay una persona haciendo algo en la calle, la gente se para. Sí, se para y escucha. Así que ellos salieron a las calles a predicar en Valparaíso. Allí lo escuchó unos hermanos, se llamaban los hermanos Figueroa. Los vieron allí. Les llamó la atención porque se vestían de blanco. Tienen que haber sido jóvenes. Yo los conocí, pero a los Figueroa, pero entonces tienen que haber sido jovencitos, ¿no? Bueno, ellos eran más jóvenes que mi abuelo. Sí, claro. Sí. Sí, yo creo que, a ver, déjame ver, te voy a decir. Sí, eso fue en el 61. Sí, ya no era, ellos ya eran hombres. Sí, pero yo los conocí a ellos. Tú los conociste en
90 más o menos. Yo los conocí, bueno, de cuando yo me recuerdo de ellos era como a las finales de los 90, a principios de los 2000. Claro. Ya eran mayores, Sí. pero mi abuelo había fallecido hace mucho tiempo antes. Entonces, Sí. eran más jóvenes que mi abuelo. Sí, claro, sí. Ellos, no eran niños, pero tampoco eran que... Sí, yo creo que ellos tendrían, qué sé yo, unos 10 años menos que tu abuelo. Ok. Unos 10 años menos. Ok. Tu abuelo tenía en ese momento como, eso fue en el año 60. Tu abuelo tenía como 45 años, ¿no? Y ellos tenían como 35. Ok, está bien. 35. Y los vieron ahí y lo llamó la atención que estaba predicando. Y pasados como 8 años, ellos viajaron al norte. Porque mi papá predicó ahí en Valparaíso, después predicó en Santiago. En Santiago fundó una pequeña misión, pero él viajó al norte por asuntos de papeles. Y en el norte la obra aprendió más rápidamente. Mucha gente se convirtió rápido en el norte, mucho más rápido que en el sur, que Santiago está en el sur. Así que... ¿Santiago está en el sur o en el centro? El centro-sur, ¿no? Bueno, en el sur sí está en el norte. Ah, ok. Ya, ok. Sí, está bueno eso. Claro. Lo que pasa es que el norte... todo lo que no es parte de Arica, Antofagasta, todo lo que no es parte... ¿Qué más? Todo Copiapó, ¿verdad? ¿No? Todo lo que no es de ahí es sur. Es sur, claro, porque... El desierto... A ellos los separa el desierto de Atacama, ¿verdad? El desierto de Atacama. Okay. Entonces, cuando hablas del norte, hablas del desierto. Hablas de hasta Antofagasta, más o menos. Del desierto para arriba. Del desierto para el norte. Al norte. Claro, el desierto para el norte. Sí. Y entonces, pues todos los nortinos hablan del resto como el sur. El sur, ya. ¿Verdad? Okay. Claro que si estás en Copiapó, tú no dices que eres sureño, porque también eres nortino. Claro. Si estás en Serena, también dice que eres nortino. Copiapó está al sur de Atacama. Al sur de Atacama. Oh, ok. Ya, okay. Sí, o sea, Copiapó está en Atacama. En Atacama, ok. Pero está al sur del desierto. Al sur del desierto. Ok. Copiapó es la primera ciudad, digamos, que no es desierto. Ok. Que no es desierto grande. Voy a mirar aquí el mapa de Chile, pero sigue. El desierto grande es Tarapacá y Antofagasta. Después viene Atacama, que ya no es una ciudad tan desierta, no es un área tan desierta, aunque también se llama el desierto de Atacama. Ok. El desierto se llama el desierto de Atacama, pero realmente esa área es menos desértica. Y después viene La Serena, que es menos desierto todavía, pero todavía no es tan lluviosa esa área. Hasta Santiago. Ok, aquí estoy viendo Serena, Copiapó, Antofagasta y Atacama, que está... Antofagasta está al oeste y Atacama está al este, ¿no? Atacama, sí, está al este, pero... Calama, Iquique y Arica arriba. Calama, Iquique, Arica es la primera ciudad chilena y está el máximo norte. Ok. Entonces, mi padre viaja desde el centro del país hacia el extremo norte, porque él tenía que salir del país. Okay. La forma más rápida de salir era por el norte. Claro. Entonces él va hacia el norte y ahí está en Arica, que es la primera ciudad de Chile, viniendo de Perú. Y él se queda allí porque allí se convierte en muchas almas. Y 8 años después, los hermanos Figueroa visitan el norte, escuchan la predicación y se convierten en el norte. Los mismos Figueroa que él había conocido en Santiago. Sí, que él no, en Valparaíso, ¿no? Ellos lo habían visto en Valparaíso. Los vieron, ok. Ellos los vieron a ellos predicando en Valparaíso. Pero de ahí no mantuvieron contacto. No, nada. No, ¿Y cómo se reencuentran con ellos? El encuentro fue un llamado de Dios, ¿no? Ellos son, los hermanos Figueroa eran músicos. Sergio era guitarrista. Ok. Y René lo acompañaba en el canto y también tocaba un instrumento, varios instrumentos tocaba él, pero como acompañamiento. Pero Sergio era un guitarrista consumado. Pero ellos estaban en ese ambiente de la farándula, ese ambiente del artistaje, qué sé yo. Sí.
Y ese es un ambiente bastante complicado, porque hay mucho alcohol, muchas cosas que ellos querían dejar. Yeah. Entonces ellos viajan al norte buscando nuevos horizontes, tratando de dejar esa vida bohemia. Okay. Y Sergio era barbero, le dicen los cubanos. En Chile le dicen peluquero. Sí. O sea, le cortaba el pelo a la persona. Claro. Así que él comenzó a cortar el pelo. Ellos eran una persona muy, muy versátil, y se buscaban la vida como fuera. Así que ellos comenzaron Sergio, el primero que conocí fue a Sergio, iba por la calle diciendo que él era barbero y que se ofrecía a cortar el pelo a la casa, a la gente. Así que nosotros lo vimos, pasó por la calle, frente a la iglesia, y nosotros lo invitamos para que pasara y para que nos cortara el pelo, ¿no? Y entonces, él se interesó por la iglesia. En ese tiempo, ¿qué edad más o menos tenías tú? Yo tenía 11 años. Ok, ya. Yo tenía 11 años. Entonces, tal vez ya había cumplido 12. Entonces, él se interesó por la iglesia y nos contó su historia. Él era músico, su familia estaba en el sur, él quería venir para el norte, quería quedarse en el norte y quería cambiar su vida. Ok. Así que comenzó a asistir a la iglesia, y a tocar la guitarra. Y fue el primer músico que tuvimos en la iglesia en Arica. Y él formó el primer corito en Arica, comenzó a enseñarnos todo, un poco de música. Y se convirtió, se bautizó. Y me parece interesante que, él es músico y llega a la iglesia y después se le da el espacio para organizar a los músicos. Sí, inmediatamente. Sí, pero es que a veces no funciona así. Antes sí funcionaba así. Bueno, yo creo que en todo lugar, ¿ok? Yo creo que en todo lugar a veces no ha funcionado así. Posible. Antes y después, dependiendo de quién es la persona que está trabajando. Porque hay personas que no dejan a la persona trabajar. Oh. Y esto en todas las edades. Esto no es algo de ni ahora ni después. Tiene que ver con liderazgo. No tiene... Sí, mi padre era un líder muy participativo. Él realmente le daba oportunidad a todo el mundo. Y le gustaba que la gente usara sus dones, sus talentos. Era un músico, tocaba la guitarra de forma extraordinaria. Bueno, y mi papá le dijo, bueno, pues ayúdenos aquí con la gente. Entonces él pues veía veía la gente. Y nosotros teníamos algún corito. Y él dijo, yo puedo formar un coro con ustedes. Y puedo enseñarlos a mejorar un poco el canto. Y también puedo, si alguno de ustedes tiene, qué sé yo, le gusta la música, le puedo enseñar guitarra. Y comenzó a darnos clases de guitarra. Y él era una persona muy paciente, muy cariñosa. Yo me acuerdo que yo era un niño. Cuando sucedían estas cosas. No tenía 11, 12 años. Después él quiso ser parte de la misión. Y su familia todavía estaba en el sur. Figueroa, ¿no? ¿Cómo era su nombre? Sergio. Así que él viajó a Calama a estar trabajando en la misión. Él quiso trabajar en la misión. No como misionero propiamente dicho, pero apoyando a la misión. Se fue a vivir a Calama con el pastor Antonio y ayudarlo un poco allí, porque el pastor Antonio estaba solo con su esposa. Entonces él comenzó a ayudarlo. Y en eso vino su hermano, René, que se enteró de todo y estaba en el sur, vino. Y también se convirtió, René, se bautizó. Así que ellos fueron el núcleo ahí en Calama. En Calama estaban comenzando la iglesia. Ya nosotros en esa época comenzamos también a ser parte de la misión. Yo tenía 14 años ya cuando me mandaron a Calama con mi hermano Adán, que tenía 15 años. Y ustedes con 14 y 15 años los mandan a Calama. Ahí, ¿qué era lo que había en Calama? ¿Había una casa? Había una casita. Habían
miembros de la iglesia? Había una casita, habían como 3 o 4 miembros. Se necesitaba, mi padre tenía siempre el anhelo de extender la obra. Y entonces, como estaba la familia Figueroa, que era de Valparaíso, y ellos tenían la familia allá. Entonces mi papá pensó que eso era un buen elemento como para ir allá, a Valparaíso. Como los pastores eran Antonio y Barroso y Aurora, ya eran pastores y yo tenía experiencia. Mi padre dijo, bueno, que vayan ellos allí a ver si pueden establecer la obra. Y mientras tanto, ustedes que ya son misioneros, pues se quedan aquí en Calama, donde habían 2 o 3 miembros de la iglesia y venían. Los sábados, para pequeñitos, habían un cuartito, como una salita donde se daban cultos, y había un dormitorio y una cocinita pequeña, todo era pequeño. Allí se construía de barro. Las casas se hacían de barro. ¿En Calama? En Calama. Okay. La misma tierra del piso se usaba, se abría un hueco en la tierra, esa tierra se mojaba y se formaban unos bloques de tierra. Y esos bloques de tierra se ponían y se hacía la casa. De eso se hizo una casa de adobe. Así que nosotros llegamos a vivir en esa casita de adobe y nosotros mismos también terminamos otro cuarto para los cultos. En Calama. En Calama. Esa no fue la primera iglesia fue de Arica, ¿no? La primera iglesia que nosotros tuvimos en Chile fue en Arica. ¿Quién construyó esa iglesia? Mi papá. Okay. Él hizo todo y con los hermanos convertidos. Claro, con los hermanos del lugar. Sí, los hermanos. En Arica, ¿es el mismo lugar donde está la iglesia en Arica o era un lugar diferente? El mismo lugar. Él llegó allí primero, el primero estuvo una familia que se convirtió y esa familia prestó su terreno para hacer una misión. Se hizo una misión en la casa, en lugar de esa familia. Ahí se dan los cultos, había un buen grupo de gente convertida. Allí se convirtió un matrimonio de ancianitos. Ancianitos. Matrimonio que después fueron ancianitos, ¿no? No, en ese momento era ancianito porque yo tenía como 60 años. Yeah. Él tenía 60 años. Eran ancianitos para ti. Y ahora tú dijiste, oye, yo soy un ancianito también. Claro, en aquella época era un ancianito de 60 años. Yo tengo 66 años, así que soy más anciano todavía. Entonces, ese matrimonio, que todavía estaba fuerte, se convirtió a la iglesia, al Señor. Okay. Y ellos decidieron dedicar su vida como misioneros. Entonces, de allí se estableció entonces una misión, no en la casa de ellos, porque ellos sí decidieron dejar su casa para la iglesia, pero era una casa que no se podía usar como misión, porque estaba muy muy arreglada, era muy bonita la casa, muy buena. Okay. Y la mamá, ella era, su hija vivía con ella. Ellos habían hecho una casa grande y la mitad era de la hija, se la había dado ella, la hija, okay, y la mitad era de ella. Entonces, no era un lugar porque era propicio para los cultos. Así que, pero había otra familia convertida que prestaron su terreno y se hizo una misión ahí. Y en ese tiempo en Chile se pedían terrenos y había un programa que regalaba la tierra a las personas, terrenos. Regalaba los terrenos. Programa como del gobierno. Sí, un programa del gobierno que a las personas de escasos recursos le regalaban el terreno y si era una iglesia también le regalaban terreno. Entonces mi padre se inscribió para la iglesia y le regalaron, le fue a la hermana Nelly, porque mi padre era extranjero, tenía que ser un chileno el que lo pidiese. La hermana Nelly fue y le querían donar una manzana entera. Óyeme, ¿y qué iba a hacer ella? Pero mi papá dijo, es muy grande esto, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa manzana tan grande? Y dijo, no es muy grande, menos.
Ok. y le dieron entonces 3 terrenos. Y bueno, en esos 3 terrenos se comenzó a edificar. ¿Sí? ¿Y sabes qué había detrás de eso? ¿Por qué era que el gobierno estaba entregando terrenos para que la gente habitara esa zona? ¿Cuál era el propósito de eso? Yo creo que fue un programa político, me parece, ¿no? El presidente electo, que era Eduardo Frei. ¿O eso fue en el tiempo? ¿Eso ya era después de Pinochet? No. Antes de Pinochet. Mucho antes. Oh, ¿verdad? Eduardo Frei, antes. Eduardo el padre. Es que sí, el padre. Okay. Es que el hijo también se llamó Eduardo. Okay. Sí, eso fue. Eduardo Frei fue presidente hasta el año 70. Así que él lo eligieron en el 64. Antes de Frei fue entonces. Parece que se llamaba Videla el presidente. Parece que él tuvo fue una acción política para donar terrenos a las personas que tuvieran necesidad. Se les regalaban los terrenos, se les regalaban. Se hacían, se dividía el lugar y se le regalaba. Creo que eso se debió también a que al principio hubo también demanda, ¿no?, de personas, y en algunos lugares se tomaron los terrenos, ¿no? Estos eran terrenos baldíos, y era un lugar desierto, o sea que no era un lugar donde se sembraba ni nada, el terreno era un desierto. Entonces se tomaron algunos terrenos y después pues estos otros no fueron tomados, sino que la gente se inscribió y le repartieron los terrenos. Allí fue el primer lugar donde la iglesia tuvo un lugar. Y después lo mismo pasó en Antofagasta. Fue en el 50 fue Videla. En el año 50 fue Videla. En el... ¿Hasta en el 55 fue Carlos Ibáñez del Campo. ¿En el 55? Por lo menos aquí lo que dice la línea de tiempo esta. Después, en el 60 fue Jorge Alessandro. Fue Alessandro. En Chile los mandatos eran de 5 años antes, ¿no? 6. Ok. Porque por lo menos pareciera que fueran de 5 años. Sí, por lo menos. A lo mejor eran de 5 y después. Sí. Después en el retomo de la República. No, pero parece que son de 5. ¿De 5? ¿Cuántos años tuvo? Yo veo aquí que son de 5. Aquí en el... Frei, ¿cuántos años tuvo? Todo aquí me muestra 5 años. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a mí me parece que eran 6. Sí. No, claro. Aquí en Estados Unidos son 4. Sí. 4 y casi todos, bueno, casi siempre hacen 8 porque hacen 4 y 4. ¿En Chile pueden hacer doble o solamente uno? ¿Un término nada más? No. Puede que... ¿Pueden hacer elección? Creo que se podía hacer 2 términos, pero no juntos. Se tiene que tener uno entre medio. Me parece. No estoy seguro, pero me parece. Aunque bien cambio, porque yo sé que hubo algunos presidentes de esos que tuvieron 2. Bueno, no va al caso. Sí, claro. Entonces, ese es el tiempo en el que se construye ese terreno. Ese. Se construye ese. Se consigue ese terreno y se construye. Cuéntame. Yo sé que como me contaste, mi abuelo tenía un llamado muy grande para el evangelismo, ¿verdad? ¿De qué campaña, qué actividad evangelística tienes recuerdo que hayan causado algún impacto en ti en tu infancia, donde hayas visto a mi abuelo usado por Dios de una forma especial? Bueno, en el año 67, me parece, a fines del 67, mi padre hizo un movimiento evangelístico viajando desde Arica hasta Santiago. Y yo era un niño todavía, pero yo quise ir con él. Fue en el verano del 67. Yo acababa de cumplir los 12 años y me fui con ellos, con el grupo. Éramos 12 en total. Salimos en tren de Iquique. El tren no llegaba a Arica, llegaba hasta Iquique. En Arica había un tren pero que iba a Bolivia, pero el tren que seguía para Chile salía de Iquique. Así que nosotros viajamos de Arica a Iquique en un bus pequeño. Iquique estaba me parece que como a 3 o 4 horas de Arica. Y ahí tomamos el tren. Pero era predicando en toda la ciudad.
la ciudad de Iquique, predicamos en Iquique, después el tren nos llevó a Antofagasta, predicamos en Antofagasta, y ahí ya teníamos una iglesia. Así que estuvimos en la iglesia, pasamos unos días, y de ahí tomamos el tren a Chañaral. Y así fue un recorrido por todo el sur, o por todo el norte de Chile. ¿Qué recuerdas? ¿Qué momentos específicos recuerdas acerca? ¿Qué memorias tienes acerca de ese recorrido evangelístico? Bueno, fue un recorrido muy duro. No teníamos dónde quedarnos, ni teníamos dinero tampoco. Pero Dios se manifestaba y siempre conseguíamos un lugar donde quedarnos. La gente nos invitaba a quedarnos en sus casas. El primer recuerdo que tuve, que fue fuerte, fue en Chañaral, me acuerdo, que conseguimos un lugarcito, pero era un cuarto nada más, éramos 12, entonces era un cuarto y no tenía comodidades. Entonces, bueno, hicimos lo siguiente, preparamos el lugar y nos acostamos todos vestidos, ¿no? Y como habían 2 matrimonios, los matrimonios se acostaron en el medio. Okay. O sea, la hermana Nelly con el hermano Humberto estaban en el medio, ellos dos aquí, hermano Humberto para acá, hermana Nelly para acá. Ya, y después de ahí para allá estaba el resto de las mujeres y para acá los hombres. O los matrimonios al medio. El matrimonio al medio. Las mujeres en un lado, los varones y los hombres. los Pero hombres. era un cuarto. Y ahí nos acostamos como pudimos. Realmente fue, eso me impactó bastante. Y después sí conseguimos lugares donde podíamos estar separados. Me acuerdo que en un lugar nos conseguimos una escuela, en algunos lugares, en un lugar que también fue bastante impactante, llegamos a la estación del ferrocarril y realmente nos quedamos ahí. En la Durmieron en la estación del ferrocarril. Dormíamos en los trenes. ¿Recuerdas? ¿Pero viajaban en tren? Viajamos en tren. Oh, el viaje era en tren. El viaje era en tren. Y a veces tenían que dormir en la misma estación del ferrocarril. En esa estación, una estación que llamaba un pueblito, era una estación muy, muy, muy tranquila, no teníamos problema. Y nos dijeron, no, se pueden quedar ahí si ustedes quieren, en la estación. Y por la noche nos íbamos a dormir en los trenes, porque habían trenes ahí en la estación. Parece que era como un lugar donde se hacía alguna reparación, algo, porque había muchos trenes. Yo me acuerdo que por la noche nosotros nos íbamos y nos acostábamos en los asientos de los trenes. En algún momento eran más cómodos, algunos asientos eran cómodos, en otros no, porque había trenes que eran más duros. ¿Y qué? El problema es que el tren llegaba una vez a la semana, solamente una vez a la semana. Wow. Y para salir había que salir en tren. Okay. Pero el pueblo era pequeño, así que nosotros recorrimos el pueblo porque nosotros vendíamos El Mensajero. Sí. Vendíamos Mensajero, que era una revista cristiana. Ajá. Se la vendíamos. Y en 3 días, creo, 2, 3 días, visitamos todas las casas del pueblo y ya después no había más casas. Okay. Y teníamos que esperar el próximo tren para irnos. Así que el resto de los días nos quedábamos ahí. Éramos el show del pueblo, como es un pueblo pequeño. Claro. No pasaba nada. Entonces eran la campaña evangelística, lo nuevo que estaba pasando por aquí. Claro, entonces predicábamos, la gente venía a escuchar y después venían ahí a la estación a mirarnos, ¿no? Y estábamos vestidos de blanco. Claro. Algunos éramos negritos, que en Chile no había negros. Sí. Éramos el show del pueblo. Sí. Y ahí nos pasamos la semana entera. Me acuerdo que durante esa semana no comimos nada caliente porque no teníamos de cocinar. Comimos todo frío. Y nos bañábamos en un arroyo que había detrás del tren de la estación. Sí. Había como un laguito. Y por la noche nos íbamos allá, nos bañábamos. Ahí nos bañábamos. Fue una experiencia bastante impactante. ¿Qué recuerdas de esas campañas del mover de Dios a través de mi abuelo? Del mover de Dios a través de la predicación. Ya me contaste del milagro de la persona que tenía cáncer. Pero ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas del mover de Dios en mi abuelo en el área del evangelismo? ¿Qué momento, verdad, tienes quizás grabado en tu memoria de algo que viviste con él? Bueno, yo recuerdo las predicaciones. ¿Pero recuerdas alguna cosa en específico? ¿Algún momento en específico? Recuerdo que una familia que fue tocada
cuando mi padre estaba predicando, me parece que fue tocada en Copiapó. Y ellos nos invitaron a su casa para que nos quedáramos en su casa. Y me acuerdo que veníamos de ese pueblito donde habíamos estado comiendo frío y esa fue la primera comida caliente que comimos después de por lo menos 10 días o 8 o 10 días comiendo frío. Bueno, eso me impactó. Más o menos. Está bien. Otra cosa que me impactó y eso fue una experiencia que tuve yo. Llegué a una peluquería, y yo le hablé a la persona que estaba allí, la persona, y resulta que había una persona que estaba cortando el pelo y esa persona se impresionó porque vio unos niños y me vio que le hablaba con tanta firmeza que me dijo, yo quiero invitarte a mi casa, a que almuerces en mi casa. Y yo le dije, pero yo no ando solo, yo ando con un grupo. Sí, me dijo, todos. Y nos invitó a su casa a almorzar. Y éramos como 12 y fuimos, y fue también un momento de impacto. Y bueno, más o menos se fueron algunas sanidades. De hecho, no me acuerdo muy bien si hubo muchas sanidades, porque sí se predicaba en la calle, y se oraba por los enfermos, pero no recuerdo alguna sanidad en especial en esa campaña. Pero sí se oró por muchos enfermos y Dios se manifestaba siempre. Dios se manifestaba. Ok, tremendas las experiencias, me gusta hablar acerca de mis abuelos. No hemos hecho, creo que es el primer podcast que hacemos hablando acerca, pero me gusta porque es importante saber de dónde uno viene y me parece tan interesante, especialmente, y una gran bendición poder pertenecer a una familia que se ha dedicado a predicar el evangelio durante tanto tiempo. Lo encuentro una bendición tremenda. Pero me fascina mucho conocer esa historia, conocer la pasión y la motivación de una persona. Tú sabes algo que yo siempre encuentro muy interesante: la motivación y la pasión de una persona capaz de vender y dejarlo todo por un sueño. Porque a veces he conocido personas que están en un trabajo o en una misión pero es para comer, no están ahí por pasión. Están ahí como que porque no les queda más remedio. Entonces, esto es lo que hay que hacer para vivir. Y está bien, bueno, está sobreviviendo, lo entiendo. Está sobreviviendo y todos los seres humanos estamos sobreviviendo. Pero no me impacta eso. Claro. No me impacta ni le encuentro nada especial. Simplemente está sobreviviendo. Pero hay algo muy especial en una persona que, teniendo un trabajo como la historia que tú me cuentas de mi abuelo, tenía su fábrica, que teniendo sus comodidades, sus cosas, deja eso por una pasión, que en este caso es seguir las pisadas de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ser un misionero, ser una persona que no solamente siga a Cristo en su país, sino que una persona que está dispuesta a ir donde sea, donde haya necesidad, a predicar el evangelio, viajando en trenes, viajando en barco, y no viajes cómodos, viajes complicados, saliendo de un lugar sin saber quién te va a recibir, dónde vas a llegar. Hay mucha valentía en esa entrega y en ese espíritu. Mucha valentía de salir sin saber a dónde vas. Voy a predicar el evangelio, voy a llegar a aquel país donde ni me conocen, ni los conozco, no sé quiénes son. No hay internet, no hay Wikipedia, no hay Google, no hay nada donde voy a buscar nada de aquel lugar. Y voy a llegar a donde llegue por fe, de la mano de Dios, y voy a hacer la obra del Señor. Lo veo como algo impresionante y como algo digno de admirar. El carácter, todas las personas tienen su
falencias de carácter. Todos tenemos nuestras falencias de carácter. No estoy diciendo que por eso mi abuelo era una persona perfecta. Yo sé que él tenía sus dificultades como todos, ¿no? Pero sí admiro mucho esa valentía de ser un siervo del Señor, no porque me puedo ir a un mejor país. No porque si soy un siervo, no, olvídate de la misión. No porque, voy a entrar al ministerio a ver si a través del ministerio puedo viajar a un país donde hay mejor economía. No, sino que personas que le entregaron su vida a Cristo simplemente por el hecho de pertenecerle a Cristo. Lo encuentro sumamente poderoso eso. Y hablando de un tiempo o porque hoy en día se conocen todos los problemas que atraviesa Cuba, pero hablando de un tiempo donde Cuba no tenía esos problemas. No tenía esos problemas económicos, digamos. Tenía otros problemas como país, ¿verdad? Tenía otros problemas serios, qué sé yo. Pero no tenía los problemas de hoy. No. Es decir, que no había necesidad de salir. Él no tenía necesidad de irse. Pues él tenía su vida hecha. Pero tenía una pasión. Sí. Tenía una pasión que lo empujaba. Yo creo que la experiencia que él tuvo de sanidad, como él la verdad es que la enfermedad a él lo marcó mucho porque era muy fuerte su mal, y él tenía ataques muy fuertes de asma. Parece que al sentirse esa liberación tan grande, él sintió que podía ser un instrumento en las manos de Dios para darle a otras personas esa misma experiencia, y eso fue lo que Dios hizo. Sí. En él lo usó. Yo no sé, tú sabes que además mi abuela también fue misionera, ¿no? Sí, eso lo vamos a dejar para otro. Mi abuela lo vamos a dejar para otro episodio. ¿No tu abuela? ¿Quién? ¿Tu abuela? Mi abuela. Ah, la mamá de mi papá. Claro. La mamá de mi abuelo. La mamá de tu abuela. Oh, bueno. Tu bisabuela. Mi bisabuela. Ese tema lo vamos a dejar para otro podcast porque ya vamos a estar cerrando este. ¿Cómo no? Papi, muchas gracias por haber estado conmigo. Con mucho gusto. Muchas gracias por haber compartido con todas las personas que se conectan hoy, mañana, una semana, 6 meses. Entonces esto se queda aquí hasta que... porque yo sé que estas historias son como son de bendición para mí, así lo son para muchos otros. Gracias por haber estado en esta noche de poemas. Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a tu familia, y que tengas un bendecido día, noche, mañana, donde sea que estés, en el horario que estés. Bendiciones. Amén.